implante transarterial de la válvula aórtica en caso de estenosis aórtica severa, que son malos candidatos para la cirugía, ha sido un problema en pleno estudio en los últimos años. Y en el último meeting del American College se presentaron algunos protocolos o trials, como dicen en inglés, que han marcado también un avance significativo en las indicaciones y resultados. El doctor Milton Alcaíno entonces se va a referir a esos estudios. Doctor Alcaíno. Muchas gracias, doctor Escobar. Agradezco la invitación del capítulo chileno del American College. Yo me referiré principalmente a dos trabajos, uno realizado con la CoreValve en pacientes de alto riesgo y también un estudio que comparó la CoreValve, que es una válvula autoexpandible, con la válvula Edwards Sapiens, que es una válvula expandible con balón. A modo de introducción, hasta hace no mucho tiempo existían registros solamente del implante valvular, hasta que aparecieron el estudio PARTNER con su rama B y con su rama A, el PARTNER B con pacientes inoperables comparados con tratamiento médico y el PARTNER A, pacientes de alto riesgo, que se comparó cirugía en pacientes de alto riesgo con implante valvular aórtico percutáneo. Los resultados son bastante conocidos. Son los pacientes que no fueron operados y que fueron tratados médicamente y que los que se implantó la válvula con un muy buen resultado, como se puede ver, con la mortalidad y un NNT bastante bajo. Lo mismo sucedió con el implante valvular comparado con cirugía, en que los resultados fueron bastante similares en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, se observó, entre otras cosas, que los pacientes que quedan con insuficiencia aórtica, incluso en grados no tan severos, la mortalidad aumentaba a través del tiempo. Y otro problema que se vio con el estudio PARTNER, en el estudio PARTNER B, fue que hubo mayor incidencia, en este caso, de accidente vascular, especialmente en los primeros 30 días, que posteriormente esto no es tan significativo en el transcurso del tiempo. No se tenían estudios con la prótesis autoexpandible, la CoreValve de Medtronic. Esta es la prótesis CoreValve. Y hasta hace poco que en el TCT se presentó este estudio de Jeff Popma en pacientes de alto riesgo, en este caso inoperables. Y los resultados de este estudio, en esta rama, eran pacientes de muy alto riesgo que fueron considerados no quirúrgicos. Los resultados que fueron por la vía, en este caso femoral, fueron bastante buenos y son similares a los registros de los trabajos publicados previamente. Un muy buen resultado, como se puede ver, a los 12 meses de la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular en pacientes que no eran quirúrgicos. Y se observó en este caso que por ser una prótesis autoexpandible, la insuficiencia aórtica tendía a disminuir a través del tiempo, especialmente, ¿no es cierto?, los pacientes que tenían insuficiencia moderada. Y esto en seguimiento que se hizo hasta el año. También en este caso, en este estudio, no se vio lo marcado que había en los pacientes con insuficiencia aórtica respecto a la mortalidad, sino que se veía que la mortalidad incluso con pacientes con insuficiencia aórtica moderada no fue tanto como lo que se vio en el estudio PARTNER con la prótesis expandible con balón. En el estudio, en el ECC reciente, se presentó este estudio, en este caso, de la rama de la CoreValve, que comparaba pacientes, en este caso de alto riesgo, comparados con cirugía. Este es el diseño del estudio, pacientes en este caso de alto riesgo, en que por cualquier ruta se colocó la CoreValve, fundamentalmente por vía iliofemoral, comparados con cirugía. Entraron en este caso, se evaluó, en este caso pacientes, se evaluó la seguridad, la efectividad, y el endpoint primario fue en este caso mortalidad. Esta es la prótesis, fundamentalmente se colocó por vía ilofemoral, pero también podía ser por vía subclavia o por vía transaórtica. Y se hizo evaluación de no inferioridad y de superioridad en este caso, y evaluándose la mortalidad por cualquier causa, como dije anteriormente, a un año. También una serie de otros eventos, endpoints secundarios, que en este momento no voy a detallar. El análisis estadístico, que en este caso se requerían 790 pacientes, estudio multicéntrico que se efectuó en múltiples lugares en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que muchos de estos centros no tenían experiencia con la CoreValve, algunos habían trabajado con la otra prótesis. La definición de estenosis aórtica es por todos ustedes conocido, estenosis aórtica severa, y los criterios de inclusión, en este caso, eran pacientes de alto riesgo considerados con un riesgo de mortalidad mayor al 15% a 30 días, pero menos del 50%
en los cálculos que se hicieron en el caso de este estudio. Hubieron una serie de criterios de exclusión que son muy parecidos en todos los estudios que se han realizado. Fue bastante estricto. Dos cirujanos cardíacos consideraron que el paciente era de alto riesgo con un cardiólogo intervencional, y además hubo una videoconferencia en la cual se conversó con los investigadores para ver que los pacientes eran elegibles o no y la ruta de acceso. El análisis fue hecho los pacientes que se trataron, pero no todos los pacientes se lo colocó la prótesis, sino que se consideró cuando los pacientes llegaban al pabellón, se consideraba que ya habían sido tratados. Sin embargo, la mayoría de ellos, obviamente, se efectuó el tratamiento. Eso es, ¿no es cierto? No fue una intención de tratar, sino que pacientes tratados como se debe. El seguimiento fue bastante bueno. Se hizo un seguimiento ecocardiográfico, como se ve aquí, y clínico, al mes y al año. Como mencioné anteriormente, eran pacientes de alto riesgo, un Euroscore en este caso bastante alto, muchos de ellos en capacidad funcional 3 y 4. Y esto es interesante, un cálculo de comorbilidad, que cuando es de mayor de 5 son pacientes con bastantes comorbilidades, y sobre el 50% de estos pacientes tenían entonces un score de Charson, que se detalla acá abajo, que era mayor de 5, y eso es muy interesante. Son pacientes con patología, comorbilidades con varias patologías muy importantes. Los resultados fueron incluso sorprendentes. Esta es la rama quirúrgica en el análisis de mortalidad por cualquier causa al año, y este en el caso de la CoreValve, que resultó en este caso, si bien los autores no lo dicen en la conclusión, porque esto puede haber muchas variables al respecto, resultó mejor en este caso la CoreValve que la cirugía en este grupo de pacientes estudiados. No se observó tampoco la mayor accidente vascular en la etapa inicial, un pequeño aumento, pero no como se vio en el estudio Partner en la rama A. También en este estudio se ve que a través del tiempo la insuficiencia aórtica también tiende a disminuir en el seguimiento que se hace ecocardiográfico. Un punto importante que hay que destacar, la prótesis autoexpandible, la CoreValve, tiene mayor incidencia de marcapasos, y esto se ha visto en los registros y en todos los estudios que se han realizado, y una mayor incidencia que la prótesis expandible con balón, que es la prótesis Edwards Sapien. Obviamente hubo mayor incidencia de problemas vasculares por la prótesis, pero hay que tener en cuenta que se coloca por vía femoral, menos incidencia así de fibrilación auricular y menos insuficiencia renal que con la cirugía. Mejoría es sustancial en la capacidad funcional en estos pacientes, como se ve en este caso, y también obviamente con la cirugía. Y en todos los estudios, como se ve, el área valvular se mantiene. Y los autores entonces concluyen que la mortalidad en este caso por cualquier causa en ello fue significativamente reducida con el implante valvular con la CoreValve. Esta es la conclusión más importante del estudio. No se explayan si por qué esto resultó mejor que la cardiocirugía, porque pueden haber muchos factores implicados en este estudio. El segundo estudio, que ha sido bastante polémico y por eso lo traje, es el estudio CHOICE. Es un estudio con un número más reducido de pacientes. Fueron 5 centros en Europa, específicamente en Alemania, que se supone que los operadores tenían bastante experiencia con las dos prótesis. Y se compararon entonces en forma randomizada, primer estudio que se hace, que se comparó en forma randomizada en este caso, pacientes con la prótesis autoexpandible, que es la CoreValve, con la Edwards Sapien, que es una prótesis expandida, que se expande con balón. Esta, ¿no es cierto?, la Edwards Sapien, y esta es la prótesis CoreValve que ya he mostrado previamente. Este fue el diseño del estudio, pacientes que se hizo por vía iliofemoral, todo el acceso, todas las válvulas se instalaron por ese acceso, y eran pacientes considerados de alto riesgo e inoperables. El análisis de esto es a los 30 días, esa es la presentación del trabajo hasta el momento, pero se espera que haya un seguimiento más largo, a los 6 meses, al año, incluso a los 5 años. Y uno de los hechos importantes es que se analizó el éxito de la colocación de la prótesis con una serie de elementos, pero importante esto, que se evaluó la presencia de insuficiencia valvular, en este caso ya sea moderada, severa, y se consideró, de acuerdo a esta definición, que era en este caso un fracaso.
Además, se evaluaron una serie de eventos, como especialmente mortalidad, complicaciones vasculares, sangramiento, etcétera, etcétera. Y como mencioné, el seguimiento está planeado a los 6 meses, al año, 2 años y 5 años. Pacientes también de alto riesgo, como se ve acá, el Euroscore es bastante alto, sobre el 20% en este caso. Y se hizo una evaluación bien estricta de la insuficiencia aórtica. Inmediatamente desde implantadas las válvulas se hizo, ¿no es cierto?, una evaluación angiográfica, posteriormente en el mismo momento y posteriormente con ecocardiografía, y también se hizo una evaluación con resonancia nuclear magnética, como se menciona acá. Los resultados fueron bastante impresionantes en el sentido de que en este caso, un número, como dije, reducido de pacientes, pero en este caso con la prótesis autoexpandible, la CoreValve, se observó mayor incidencia de insuficiencia aórtica, tanto moderada como severa. Y esto implicó que hubo que efectuarse mayor dilatación con balón, y porque existía la insuficiencia aórtica y un implante de una segunda válvula por lo mismo. Sin embargo, existe una tendencia, y esto se sabe con la Edwards Sapiens, pero no fue estadísticamente significativo a mayor obstrucción coronaria con la Edwards Sapiens que la CoreValve. Como se observa acá, hubo mayor incidencia también de insuficiencia, ¿no es cierto?, tanto por angiografía como por ecocardiografía. Esta es la evaluación inmediata, y hay que destacar que la angiografía muestra más, en este caso, insuficiencia aórtica que la ecocardiografía que se efectuó inmediatamente realizado el procedimiento. En el seguimiento a 30 días existe también una cierta tendencia de disminución de la insuficiencia aórtica, pero no notoria en los pacientes con la válvula expandible como en el otro. Y sí existe una insuficiencia aórtica, al menos moderada, que es más que los otros estudios que presentados con CoreValve, tanto registro como también los estudios que presenté anteriormente. Hubo una tendencia a mayor accidente vascular, en este caso con la válvula expandible con balón, pero que no fue también estadísticamente significativa, especialmente accidente vascular menor. Y por otro lado, el seguimiento a 30 días también hubo mayor rehospitalización por insuficiencia cardíaca, esto motivado por la insuficiencia aórtica en pacientes en que se lo colocó la CoreValve. La incidencia de marcapasos obviamente fue mayor, pero un dato muy grande comparado con el estudio que mostré previamente. Y lo mismo para la prótesis de Edwards Sapiens, la expandible con balón, que fue notoriamente más que lo que se mostró en el estudio Partner. Concluyen estos autores que los pacientes de estenosis aórtica de alto riesgo, en que se le hizo el implante por vía femoral, el uso de la válvula expandible con balón resultó un mayor éxito de esta válvula, y a los 30 días hubo una mejoría de los síntomas de la insuficiencia cardíaca, y que fue más frecuente con esta válvula expandible con balón. Sin embargo, hubo una cierta mayor incidencia de accidente vascular menor. Un seguimiento a largo plazo obviamente se está esperando para este estudio. Finalmente, yo quiero mostrar este póster con el cual me topé, y que uno podría decir one size doesn't fit all. En este caso este es un registro del grupo especialmente de Vancouver, pero hay varios centros aquí, los cuales compararon en este caso la Edwards Sapiens con la CoreValve. Y vieron que dependiendo el tamaño del ánulo, y específicamente, ¿no es cierto?, evaluado con escáner, y vieron el área especialmente del ánulo, dependiendo de eso, era el éxito de una válvula más que otra. Por lo tanto, es posible que dependiendo de las características y el diámetro de ese anillo valvular, una de las válvulas sea más apropiada que otra de las válvulas. Esto obviamente requiere mayor estudio. En conclusión, el implante valvular percutáneo es la alternativa para pacientes con estenosis aórtica no quirúrgica. Es una buena alternativa para pacientes de alto riesgo comparada con cirugía. Ya mostré 2 estudios al respecto. En cuanto a las 2 prótesis, el estudio Choice tiene un número relativamente pequeño de pacientes. Hubo una más insuficiencia aórtica que en otros estudios, especialmente con la prótesis CoreValve. La necesidad de marcapasos es más frecuente con la prótesis CoreValve, esto es sabido en todos los estudios que se han realizado, aunque también fue alta con la prótesis Edwards Sapiens en el estudio que acabo de mostrar, que es el Choice. Y se compara esto con otros estudios. No hubo diferencia en la mortalidad,
pero a los 30 días hubo una tendencia a mayor oclusión coronaria, accidente vascular cerebral menor con la prótesis expandible con balón que la Edwards Sapiens. El seguimiento aún es corto. Muy probablemente dependa del expertise de los operadores con una u otra válvula. Y es posible también que dependiendo del área del anillo valvular y otras características, una válvula sea mejor que la otra, lo que requiere de mayor estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcaíno. Un breve comentario y una pregunta. Primero, para los no especialistas, obviamente, que en este momento la gran valvulopatía que se ve en la práctica clínica es la estenosis aórtica de la tercera edad. Ha pasado la época, afortunadamente, de la valvulopatía de origen reumático. Segundo, como dijo el doctor Alcaíno muy claramente, para aquellos pacientes que ya de por sí tienen un muy mal pronóstico cuando tienen una estenosis aórtica severa y que están con un alto riesgo de realizarse un reemplazo valvular aórtico quirúrgico, esta es una alternativa excelente. Es la posibilidad de colocar un implante transarterial. Ahora, ya lo otro es un problema técnico, si prefieren la self, como se dice, autoexpandible o expandible con balón, ya es un problema que tendrá que esperar un poco de tiempo. Las complicaciones más frecuentes, como entendería yo, son la insuficiencia aórtica. Las complicaciones vasculares, la insuficiencia aórtica. Cerebrovasculares, eventualmente la necesidad de un marcapaso. Pero que es una alternativa muy atractiva para pacientes de este tipo que antes no tenían solución porque tenían un altísimo riesgo quirúrgico. Una última pregunta ya más local. ¿Cuáles centros en Chile están realizando este procedimiento del implante transarterial? En este momento hay varios centros en el área privada, no creo que los vaya a nombrar, pero todos los centros prácticamente del área privada, los grandes centros están implantando válvulas y centros del público, especialmente es conocido el Hospital del Tórax, el San Borja Riarán, también en Talcahuano en este momento. Y en los hospitales militares, nosotros dentro de los hospitales institucionales militares llevamos 14 pacientes, ya prácticamente casi todos no operables, en que hemos implantado la válvula. Ayer colocamos 3 entre paréntesis. Muy bien, muchas gracias, doctor Alcaíno.